Bueno, muy buenas noches. Eduardo Cortés les saluda a los que están en línea y a los que verán este video. Hoy es un día para recordar y es un día para rememorar que exactamente hace un año estábamos estrenando la Ley Marco de Empleo Público en nuestro país. Un año ha pasado y hasta el día de hoy, hasta donde este servidor conoce, poco han dicho los tribunales de justicia al respecto de la ley. Algunas resoluciones de la Sala Constitucional respecto a la licencia extendida de maternidad, prácticamente todas rechazadas por pretender aplicarlas en un plazo en donde todavía la ley no estaba vigente. Sin embargo, sí podemos ir hablando de varias cosas. Primera cosa, por ejemplo, uno de los más grandes incumplidores de la Ley Marco de Empleo Público a la fecha es el Poder Judicial. El Poder Judicial, desde el 10 de marzo del año pasado, sigue a la fecha sin haber establecido el salario global dentro de su organización, lo cual realmente resulta preocupante, especialmente porque pues el artículo 129 de la Constitución, salvo que tengamos una constitución diferente por allá, establece pues los efectos que ha de tener una ley. Pero es que no solamente el Poder Judicial está también en esos vaivenes de la vida, sino que también dentro de ellos podemos mencionar a la Municipalidad de Tibás o a la Municipalidad de Vázquez de Coronado, que también se unen a ese selecto grupo de instituciones que todavía no cumplen con la estructura de salario global por una u otra razón. ¿Qué más podemos decir de la ley 10.159? Bueno, que fue todo un reto y ha sido todo un reto su aplicación, específicamente en la parte salarial. Ese artículo 31 de la Ley Marco de Empleo Público, en concordancia con el 34, ha significado un reto para las instituciones establecer esos valores de puntos y ha demostrado las falencias que también tiene la ley. Por ejemplo, al no haber contemplado algunos sobresueldos como la dedicación exclusiva, por ejemplo, que es un requisito que se necesita en algunos sectores del servicio público dentro del Estado, pero que nuestros legisladores no lo colocaron en blanco y negro dentro de ese famoso artículo 31. Varias acciones de inconstitucionalidad que le sobreviven a la ley 10.159, algunas que ya han sido revueltas, pero que eran básicamente acciones de inconstitucionalidad de medio trámite. Sin embargo, las de más profundidad todavía siguen esperando a ser resueltas. Estas acciones tienen que ver pues con las estructuras salariales, con temas de vacación, con temas de procedimientos administrativos, entre otros. Cosas interesantes que han pasado en el camino: una reforma de 4 veces al artículo 36 del reglamento a la Ley Marco de Empleo Público, un artículo que desde el punto de vista por lo menos mío en el derecho constitucional es un artículo abiertamente inconstitucional. Recordemos que la transición entre regímenes salariales, la Ley Marco de Empleo Público no la tiene muy clara y solamente trae una única transición, que es cuando el salario compuesto alcance al salario global, pues el salario dejará de crecer. Sin embargo, ya ha sido una práctica desde hace varios años del Poder Ejecutivo autopercibirse legislador, y por consiguiente ese artículo 36 del reglamento a la Ley Marco de Empleo Público ha sufrido tantos cambios. Por ahí también han llegado algunas consultas, por ejemplo, por las exclusiones que hace la Ley Marco de Empleo Público de algunas instituciones, y qué pasa con las licencias que la Ley Marco sí trae respecto a ellas.
había comentado anteriormente que hay una acción de inconstitucionalidad que se resolvió en la Corte Constitucional Colombiana que aplica perfectamente para ese famoso artículo 3 de la Ley Marco de Empleo Público, que posiblemente la deje acá en los comentarios para que aquellos que estén interesados la vean. ¿Qué más ha pasado? Bueno, han existido ya varias conferencias sobre los cambios que hay que hacer a los reglamentos internos, los cambios que hay que hacer a los manuales de puestos, los cambios que hay que hacer a los manuales de valoración por puntos, de valoración de puestos, perdón. Me ha tocado escuchar cosas muy interesantes, como escuchar a personas dentro de consejos municipales decir que ellos, aunque la ley diga los factores en el artículo 31, por autonomía municipal tienen la potestad de pedir todo aquellos que ellos consideren necesario para introducir más factores o reducir factores. Esos superpoderes que a veces suceden en el régimen municipal, pero superpoderes que también podemos ver en el reglamento, porque si bien ningún sindicato atacó lo referente al salario escolar en el reglamento de la Ley Marco de Empleo Público, lo cierto es que el salario escolar no tiene por qué existir dentro del reglamento de la Ley Marco de Empleo Público, puesto que no existe a la fecha para el sector público una ley que hable sobre el salario global, sobre el salario escolar. Sin embargo, está dentro del reglamento de la Ley Marco de Empleo Público. ¿Qué ha sucedido con la Ley Marco de Empleo Público en este año? Bueno, lo que ha sucedido es lo que se temía en muchas instituciones, más que todo en las más especializadas, que ha empezado a haber fuga de talentos. ¿Y por qué se da esta fuga de talentos? Bueno, esta fuga de talentos se da porque el sector privado ofrece condiciones mucho más favorables para aquellos profesionales o para aquellos servidores públicos que están debidamente capacitados, y pues la expectativa salarial resulta mucho más atractiva dentro del sector privado que en el sector público. Sin embargo, sigue todavía en la mente de las personas aquello que doña Laura Fernández no se cansaba día tras día cada vez que participaba en una actividad hablando de la Ley Marco de Empleo Público, de decir de que existían aquellas personas que se servían con cuchara grande. Bueno, lo cierto es que si ustedes revisan los salarios globales de la municipalidad de Matina, que es la única municipalidad, hasta donde yo tengo entendido, que pertenece totalmente a Mideplan, van a encontrar que son salarios pues bastante diferentes con respecto a los del servicio civil. Y esto pasa por una única razón, y es que el artículo 31 de la Ley Marco de Empleo Público es la que te dice cómo se va a construir un salario. Si bien el asunto se quiso politizar y se utilizó para ganar adeptos en redes sociales y encontrar personas que hablaran en contra de los servidores públicos, lo cierto es que no hay otro camino más que seguir lo que manda el artículo 31 de la Ley Marco de Empleo Público. Curiosidades que tiene la Ley Marco de Empleo Público, por lo menos la lectura que yo le hago y que hace un doctor en Derecho aquí en Costa Rica, que no voy a mencionar, pero ustedes lo verán dando conferencias sobre el régimen disciplinario, es que la reforma del artículo 21 de la Ley Marco de Empleo Público prácticamente, y me disculparán aquellos que sí son versados en derecho administrativo, pero dejó sin efecto el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública. Y esto se lo digo especialmente para todas aquellas personas a las que todavía les estén haciendo un procedimiento administrativo o les vayan a hacer un procedimiento administrativo. Y es que el artículo 21 indica que hasta que esté en firme la resolución de despido, esta podrá ejecutarse. Obviamente los que hemos leído la Ley General de la Administración Pública sabemos que los actos administrativos son ejecutivos y ejecutables según el 148, y que los recursos ordinarios no interrumpen la ejecución del acto. Pero cuando usted le hace una revisión al
al artículo 21 de la ley 10.159, se da cuenta que esa redacción quedó de esa forma y por tanto pues resulta un poco interesante ver cómo en su momento lo podrán apreciar los órganos directores o cómo lo podrá apreciar en su momento el Tribunal del Servicio Civil. También recientemente, por lo menos el año pasado, el Servicio Civil había sacado una resolución administrativa para aplicar el transitorio 9, si la memoria no me falla. Sí, el transitorio 9 de la ley 10.159, que recientemente la Caja también anunció que va a empezar a aplicar y por ahí vi que el MEP ya lo ha estado aplicando. La prensa trató de decir que la Caja le iba a regalar plazas a no sé cuántas personas. Lo que las personas no entienden tal vez es que en la Caja, y traigo a la memoria de ustedes un accidente lamentable que sucedió en Cambronero con un autobús, donde falleció un ex compañero de la Caja que tenía más de 20 años de ser interino. Los interinatos en la Caja Costarricense del Seguro Social son actividades, muy comunes y es muy común que sean por plazos sumamente prolongados. Entonces recordemos que este transitorio 9 básicamente estableció que todo aquel que tuviera 2 años de estar nombrado interinamente en una plaza, se tenía que hacer el concurso de oposición y si no había una oposición debidamente motivada por parte de la jefatura, pues se le debería dar preferencia a esta persona. Recordemos además que la ley 10.159 viene a establecer que debemos de, en la mayoría de lo posible, darle posibilidad de contratación a personas que ostenten algún tipo de discapacidad, pero no nos olvidemos también que existe otra ley que también establece que en los concursos que se hagan se le debe dar posibilidad de contratación a las personas afrodescendientes. Y por ahí entonces me surgía una duda un día de qué pasaba si la persona afrodescendiente era 100% blanca, o qué pasaba si la persona que llegaba decía que se percibía afrodescendiente aunque no lo fuese. Cosas que no lo dejan dormir a uno algunas veces. Con respecto al famoso artículo 36 del reglamento a la ley marco de empleo público, me parece que la actual redacción retoma la que en algún momento me preocupó, que es que no importa si el traslado es hacia arriba o hacia abajo o hacia los costados, siempre que haya cambio de nomenclatura y de funciones, la persona va a poder optar por el salario global. Y en algunos lugares, pues esto podría ser un acabose para lo que tiene que ver con la parte financiera de la institución, puesto que en algunas instituciones el salario global quedó un poco alto, la mayoría de trabajadores quedaron congelados. Ahora bien, respecto al congelamiento salarial, obviamente esto fue mucho después de que entrara a regir la ley. La Procuraduría General de la República ya se ha manifestado, se manifestó en el momento en que la Sala Constitucional le hizo traslado para que se refiriera a la acción de inconstitucionalidad, y la Procuraduría ha señalado lo que hemos señalado todos y los que se señaló cuando se envió esta iniciativa ante la Sala Constitucional, que eso es abiertamente inconstitucional, que es violatorio de ese derecho a una compensación salarial. Por aquí recuerdo que una vez que hice un envío, un funcionario de alto rango de la Contraloría General de la República me hizo un comentario de que es que no existe ese derecho a un ajuste salarial. ¿Cómo tenemos que discrepar con esta persona? Pero es que lo cierto es que el derecho al salario, para que sea digno, pues tiene que estarse ajustando periódicamente, de lo contrario pierde totalmente ese sentido de dignidad. Hay varias iniciativas de reforma de la ley marco de empleo público en la Asamblea Legislativa. De momento me parece que es un tema del cual la actual administración, el Poder Ejecutivo, ha dejado de lado.
y se ha dedicado a otras cosas en vez de seguir machacando sobre aquello de la cuchara grande y sobre los exclusivos y excluyentes. En el caso de algún funcionario de la Caja Costarricense del Seguro Social que vaya a ver este video cuando esté colocado en internet, nada más señalarle que la forma en la cual la Caja Costarricense del Seguro Social declaró a sus servidores públicos exclusivos y excluyentes es evidentemente nula. Es un acto administrativo que no está bien motivado. Es un acto administrativo que ni siquiera cumple con el artículo 13 de la ley 10.159, y no es porque yo lo diga, es porque en serio es así. Basta nada más leer que los sujetos que hicieron la motivación dentro de la junta directiva citaron a don Eduardo Ortiz como que si hubiese sido constituyente, más o menos para que se den ustedes una idea de lo mal motivado que está eso. Entonces, a mí me parece que la Caja tiene dos caminos, o los sindicatos de la Caja. Si lo pelean, evidentemente, cuando esto llegue a tribunales, hay un alto grado de probabilidad de que lo vayan a ganar y que se declare nulo. El asunto es que si se declara nulo, el efecto se retrotrae y a los plazos precluyeron. Entonces me parece que irían todos de colilla directamente para mí de plan. Por lo menos creo que así se resolvería. Entonces, a veces es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Sin embargo, por un mero interés académico, a algún colega le recomiendo que revise la declaratoria de la Caja y van a ver lo mal hecha que está. Lo mismo pasa con de las municipalidades que se acogieron a lo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y ni qué decir de las que se acogieron a los salarios establecidos por la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Pero en fin, mientras nadie lo alegue, mientras nadie lo denuncie, pues no pasa absolutamente nada. Es algo así como el aumento que se decretó Milei en Argentina. Si nadie se hubiera dado cuenta, pues no había ningún problema. Ya en el momento que alguien lo cantó, pues hay que salir a decir que está mal hecho y que hay que corregirlo. Entonces, pues así va a pasar más o menos por acá. ¿Qué más puedo decir de la ley 10.159? Solo me ha tocado llevar un procedimiento administrativo ahora que está. Tengo una tesis sobre los procedimientos administrativos. El ministro de Justicia y Paz salió a decir que la Sala Constitucional impedía que despidiéramos gente y el presidente Rodrigo Chávez aprovechó para bofetear nuevamente la institucionalidad. Lo cierto es que la respuesta que dio la Sala a la intervención del presidente Chávez, a mí sí me parece que desconoce la misma ley de la jurisdicción constitucional, porque la ley de la jurisdicción constitucional es muy clara en decir que no se puede emitir el acto final hasta el tanto no se resuelva la acción de inconstitucionalidad. ¿Eso qué significa? Vuelvo a la interpretación actual del artículo 21 de la Ley Marco de Empleo Público. La Ley Marco de Empleo Público en su artículo 21 da a entender que hasta que no esté en firme el despido, usted no puede despedir a la persona. Creo que había escrito un post sobre eso en Juriscucho, que los invito a ver. Y pues entonces me parece que por ese lado la presidencia, no en su forma, pero sí en el fondo, tenía razón sobre lo que estaba señalando. Cosas positivas de la Ley Marco de Empleo Público: vino a ordenar cómo se construye un salario. De hecho, para los que sean empleados privados, les cuento que la forma en la que se construye un salario en el sector público pues debería ser la misma forma en la cual se construyen los salarios de ustedes. Los salarios se construyen mediante el método de valoración por puntos. Es el método reconocido por la OIT. Si ustedes escriben método de valoración por puntos, espacio España, les van a salir tablas ya hechas con el valor de cada punto, nada más para copiar y pegar y rellenar para que se sepa cómo se crean los salarios. Porque lo cierto es que en Costa Rica estuvimos muy acostumbrados a crear los salarios nada más de como nos saliera de la cabecita, salvo con algunas excepciones donde el servicio civil pues sí hacía por lo menos un sistema de cuadros de valoraciones, o por lo menos yo los llegué a ver en algunos manuales de puestos. ¿Qué ha pasado con las instituciones que no tienen salario global?
Bueno, depende cuáles instituciones. Algunas, como el Poder Judicial, eh, movieron la varita mágica de que son el Poder Judicial y le dieron validez, le dieron vida al salario global transitorio, básicamente hasta fecha indefinida, pues hasta que tengan ellos salario global. Nada más recordarles que el salario global transitorio tampoco existe, porque no existe en la ley. El salario global transitorio es un invento del reglamento que creó el Poder Ejecutivo. Obviamente es algo que no tiene validez, que no tiene sustento jurídico, pero así como lo ven, pues lo estamos utilizando en uno de los poderes de la República. Y en el caso de algunos gobiernos locales, pues se autopercibieron Poder Judicial e hicieron básicamente lo mismo, y en otros pues simple y sencillamente no se han vuelto a realizar contrataciones. ¿Qué más pasó? Bueno, pasó que cuando no hubo salario global en algunos gobiernos locales, muchas personas se quedaron sin trabajo. Pasó que hubo el constante enfrentamiento entre los sindicatos y las organizaciones, los patronos, por este asunto del salario global. Han habido muchas consultas, han habido interpretaciones muy erróneas, por ejemplo, como que ya no se pueden nombrar interinos, cuando lo cierto es que la ley 10.159 solo habla sobre lo que conocemos como jornales ocasionales o como servicios especiales. No habla nada de que no se puede estar nombrando interinos. Mucho problema con la consulta de vacaciones. Por cierto, precisamente hoy, terminé de comentar un proyecto de ley presentado por la fracción del Frente Amplio que pretende elevar las vacaciones del Código Municipal a 3 semanas, acorde a un convenio OIT. Y mucho ojo, servidores públicos, porque si no lo hacen en estos días, muy probablemente lo haga yo, pero estaré refiriéndome a un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República que habla sobre el control de convencionalidad que tienen que hacer todas las instituciones públicas, que realmente da para explayarse en este sentido y pensar mucho. Entonces, si no lo hace alguna agrupación sindical en lo que va de la semana, probablemente lo haga yo, para que ustedes estén enterados de lo reciente. Y lo cuento porque les voy a contar una situación. Vean, como nuestros departamentos legales son tan incompetentes, perdón que lo diga así, necesitan que por fuerza la ley diga, puede levantar usted su brazo derecho, puede rascarse la oreja y luego puede bajarlo. Y si no lo dice así, pues entonces ya se encuentran en un problema, ¿verdad? Entonces resulta que la Ley Marco de Empleo Público establece ciertas licencias, pero las mismas licencias en el reglamento de la Ley Marco de Empleo Público dicen que van a ser para aquellos que estén regidos por Mideplan. Entonces vean qué curioso, como dice eso, los departamentos legales, que bueno, gracias a Dios saben leer y escribir, ya eso es un avance, agarran y dicen, no, es que mire, acá dice que es solo para los que están regidos por Mideplan, y como nosotros no estamos regidos por Mideplan, pues entonces a nosotros no nos aplican las licencias. Y entonces aquello del principio de jerarquía normativa y el artículo 6 de la Ley General de Administración Pública, pues pareciera ser una materia que estos colegas no llevaron en la universidad, o no conocen, o tienen mucho que hacer, y por eso no se les ha pegado. Entonces lo cierto es que ahora la Procuraduría General de la República, porque también tenemos departamentos que básicamente lo que hacen es copiar y pegar, y nos recuerdan lo que ha dicho la Procuraduría General de la República, acaba de emitir un pronunciamiento sobre lo que tiene que ver con el control de convencionalidad, que está muy interesante, y que les adelanto que me parece que va a causar más conflicto que solución en cuanto a la interpretación de la ley, de la ley 10.159,
especialmente con lo de las vacaciones y esto. Pero volviendo a las vacaciones, les decía que este proyecto de la fracción del Frente Amplio propone esas 3 semanas acorde a un convenio OIT, y resulta que la ley marco de empleo público es contraria a ese convenio OIT, porque la ley marco de empleo público establece 20 días. Entonces uno se queda así pensando como, bueno, qué caramba, qué carajadas, qué cosas que pasan en la vida, ¿verdad? Y qué pasaría si se aprueba este proyecto del Frente Amplio. Entonces, ¿qué utilizamos? ¿La ley marco de empleo público o utilizamos el Código de Trabajo? Son de esas preguntas que no lo dejan dormir a uno. Lo cierto es que aquí vamos, ya llevamos un año de esto. Casi nadie ha escrito sobre la ley marco de empleo público. Modestia aparte, saco el rato para ver a los colegas que andan hablando sobre la ley marco de empleo público, y pues ahí básicamente lo que hacen es repetir lo que dicen los artículos, volverlos a leer y leérselos a las personas que llegan, y cuando se hacen las preguntas complicadas, pues entonces la respuesta es vamos a esperarnos a ver qué es la Procuraduría, la Contraloría o los tribunales. Y les doy una que me surgió recientemente, y es precisamente con ese transitorio 9. El transitorio 9 dice que todos aquellos que hayan estado interinos, dice así, ocupando la plaza vacante en forma interina por un periodo no menor a 2 años. Y entonces vean qué cabrón que es el asunto, porque resulta que esa persona estuvo interina, pero en un código de servicio especial del año 2020 al año 2022, haciendo la misma función. En el 2023 se aprobó ese código como un sueldo fijo. Para que ustedes me comprendan, o sea, se creó la plaza. Y pues a esa persona se ha venido reconociendo si tenía anualidades o anualidad desde que ingresó, y se le ha reconocido todo ese tiempo. Pero lo cierto es que llegado el 10 de marzo del 2023, esa persona lo que tiene son 2 meses y 10 días en esa plaza. Pero tiene 3 años, 2 meses y 10 días de venir ejerciendo la misma función, en el mismo puesto, con el mismo nombre y bajo las órdenes de la misma institución. Y entonces uno se pregunta, ¿y le podré aplicar el transitorio 9? Y entonces es donde va la diferencia, que siempre les he dicho, del tintero, del licenciado y del abogado. Porque lo más fácil sería nada más sentarse y leer y dice, no, mire, es que aquí dice 2 años en la plaza, y lo otro era un código y no era una plaza. La plaza lo que tiene son 2 meses, 10 días, y por tanto no cumple. Todas esas cosas no las hemos escrito, no las hemos revisado. He escrito algunas cosas ahí desperdigadas de la ley 10.159, pero lo cierto es que me gustaría por lo menos centrarme en el régimen disciplinario, para ver qué más se puede hacer ahí, qué más puntas se le puede hacer, y especialmente en la parte reglamentaria. Y pues eso era una pequeña conversación con ustedes para hablar de esto. El comentario que me acaba de llegar, con mucho gusto lo coloco, le responderé ahí escrito. Y pues recordarles que ya casi cumple un año esto también. Casi cumple un año. Esos comentarios breves, ya la parte del reglamento que venía incluida, pues quedó desactualizada porque hay que cambiarla. La ley no, la ley sí sigue totalmente intacta. De lo que escribí hace más de un año a lo de hoy, pues no he cambiado mucho de parecer. He tratado de ahondar en algunos temas más. Recuerden que estos eran comentarios muy cortos, muy breves. Y para lo que sea, aquí estamos. Lo cierto es que la ley 10.159 llegó para quedarse. Pero me parece que con lo resuelto por la Procuraduría General de la República el 4 de marzo de los corrientes, y lo resuelto por la Corte Interamericana en
el año 2021, perdón, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2021, el asunto se va a poner interesante, se va a poner muy, muy, muy interesante. Y yo a ustedes, servidores públicos, estaría preguntándole a mi representante sindical qué es lo que el ocaso Edward anda diciendo sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y qué es lo que anda diciendo sobre la Procuraduría General de la República y sobre el control de convencionalidad, porque realmente es un tema que queda para bastante. Y como siempre me despido de ustedes, pues espero que estemos mucho mejor mañana. Saludos.